Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ya a esta cuarta entrega de la clase de ciencias. Nuevamente estoy muy contento de que estén ahí escuchando la clase y participando de ella. Son muchos los estudiantes de séptimo básico que día a día me hacen llegar sus dudas, sus sugerencias y sus actividades terminadas a mi correo petobar@cmsh.maristas.cl. Y eso me pone muy contento porque declara que quieren seguir aprendiendo y eso es totalmente valioso. Además, quisiera agradecer a los apoderados o a las personas que están detrás de cada alumno, ya que se refleja el esfuerzo que hacen día a día para que el aprendizaje continúe. Así que mis felicitaciones tanto para estudiantes como para las personas que apoyan su aprendizaje. En esta cuarta entrega, que va a ser la última relacionada al módulo de química, ya que la próxima semana comenzaremos a profundizar el módulo de física, va a tratar sobre los cambios en la materia. Ya observamos en clases anteriores la clasificación de la materia en sustancias puras y en mezclas. Esa fue la clase 1 y 2. Y en la tercera entrega de ciencias vimos cómo las mezclas se pueden separar. Dejando de lado la clasificación de la materia, tenemos que entender ahora qué cambios puede sufrir esta. Cabe destacar que los cambios en la materia son algo cotidiano. Todo lo que ocurre en el módulo de química o en la materia es algo que se puede observar día a día. Por eso su importancia de aprenderla y comprenderla. Para la clase de hoy vamos a necesitar el cuaderno de apuntes y el libro de ciencias naturales, desde la página 24 a la 28. Vamos a ir guiando la lectura y trabajando en el libro, así que es importante que lo tengas en tu mesa. Recuerda que ante cualquier duda o para entregar el ticket de salida o alguna actividad, te puedes acercar a mi correo petobar@cmch.maristas.cl. Desde ahí te puedo ayudar. También, si no alcanzas a tomar algún apunte o no alcanzas a anotar el ticket de salida, te lo puedo enviar por este correo una vez que me lo pidas, para que puedas prestar atención y después trabajar de forma independiente en tu cuaderno. Los objetivos de la clase son dos. Primero, vamos a clasificar los tipos de cambios que puede presentar la materia. Vamos a clasificar los tipos de cambios que puede presentar la materia, que son dos. Y luego vamos a comprender las características de los cambios físicos y de los cambios químicos. Vamos a clasificar los tipos de cambios que puede presentar la materia y luego comprender estos cambios, que son físicos o químicos. Toda la materia está en permanente cambio y nada permanece invariable. Algunos ocurren de manera natural, como el cambio en el color de las hojas, y otros son causados por las personas, como los incendios forestales. Los cambios que experimenta la materia pueden ser físicos o químicos, como ya lo dijimos en los objetivos de la clase. Para los que estén viendo este video en YouTube, en la pantalla tenemos una imagen de un papel arrugado, ¿cierto? Que puede demostrar la frustración cuando no nos sale un ejercicio de matemáticas, ¿cierto? Este, esta, esta acción de arrugar un papel es un cambio en la materia, ya que cambia el estado de cómo estaba el papel originalmente. De estirado pasa a estar muy arrugado, y eso es un tipo de cambio. Entonces faltaría clasificar si ese es un cambio físico o un cambio químico. Clasificación que vamos a determinar hoy. Como ya dijimos anteriormente, los cambios que puede sufrir la materia son dos: cambios físicos y cambios químicos. Vamos a comenzar esta clase iniciando con la definición de lo que es un cambio físico. Vamos a hacer una actividad muy pequeña y luego vamos a ahondar en lo que es un cambio químico para dar el ticket de salida y dar por finalizada la clase. Vamos a comenzar definiendo lo que es un cambio físico. Los cambios físicos son transformaciones que alteran solo el aspecto de la materia, pero no su composición. Es decir, no se producen variaciones en la naturaleza de las partículas que conforman un cuerpo o un objeto, sino que cambian sus posiciones, como ocurre en un cambio de estado. Esta es la definición que nos entrega el libro.
Un cambio físico, como bien dice, es una alteración del aspecto de la materia, pero no de su composición. En la imagen tenemos una olla que contiene agua hirviendo. El vapor que sale de la olla sigue siendo agua, a pesar de estar en otro estado. Si nosotros cerráramos esta olla con una tapa de vidrio, podríamos ver cómo ese vapor se condensa y vuelve a ser agua líquida, porque nunca dejó de ser agua, solo cambió su estado. Por ende, se puede clasificar en un cambio físico. Entonces, la característica principal de un cambio físico es que la materia solo sufre una alteración de su estado o de su aspecto, pero no deja de ser un componente químico, no pierde su naturaleza. Por ejemplo, en el caso del agua hirviendo, el agua no deja de ser agua, no pasa a ser orina o Coca-Cola, sigue siendo agua. Y eso es lo primordial en un cambio físico, que la particularidad de la materia no cambia. Los cambios físicos son el tipo de transformación de la materia que altera su estado pero no su composición. Implican alteraciones en algunas propiedades de la materia, como puede ser la dureza, su forma, su tamaño, su color, su volumen, su densidad, etc. Entonces, los cambios físicos son el tipo de transformación de la materia que altera su estado pero no su composición. Altera, por ejemplo, de estado gaseoso a estado líquido o de estado líquido a estado gaseoso si ponemos como ejemplo el agua. Pero el agua nunca deja de ser agua. Puedo cambiar el color del agua, puedo aumentar su volumen, aumentar su tamaño agregando más agua, pero el agua va a seguir siendo agua. Por ende, todos esos cambios nombrados son cambios físicos. En la imagen tenemos un ejemplo de cambio físico que es representada por el corte de un papel. Al cortar un papel estoy deformando el cuerpo, estoy formando dos cuerpos de papel, pero sigue siendo papel. Por ende, romper una hoja o arrugarla, como en el primer ejemplo de la clase, es un cambio físico. Vamos a ver tres ejemplos de cambios físicos que nos ofrece el libro. Por ende, si voy muy rápido o necesitas tomar apuntes, puedes tener el libro de apoyo. El primer ejemplo de cambio físico que vamos a analizar es el cambio de estado. El cambio de estado es una transformación de la materia de un estado de agregación a otro, producto de la liberación o de absorción de calor. El cambio de estado siempre se representa por el estado del agua, que puede ser, como bien sabes, líquido, sólido o gaseoso. ¿De qué depende que el agua cambie de estado? Muy bien, depende de la temperatura que tenga el agua. Y eso lo podemos ver en una representación muy famosa que son los estados del agua, donde si perdón, a una porción de agua que está en estado sólido, se llama hielo, ¿cierto? Si yo aplico calor a este hielo, pasa de ser sólido a ser líquido, a ser agua natural, ¿cierto? Y si yo sigo agregando calor a esta agua en estado líquido, va a llegar a un estado gaseoso o a vapor de agua. Ahora, si yo disminuyo la temperatura en el estado gaseoso, va a ir a la situación inversa, va a transformarse en líquido y si sigo disminuyendo esta temperatura, el líquido va a pasar a estado sólido o transformarse en hielo. Una representación clara de lo que es un cambio físico por cambio de estado. Para aquellos estudiantes que tienen una mentalidad más matemática, dejé un esquema simplificado de los cambios del agua en el video de YouTube para que lo puedan mirar y comprender de mejor manera. También hay un gráfico donde indica que el estado sólido del agua va desde los menos 20 grados hasta aproximadamente los 0 grados Celsius. El estado sólido a líquido sufre una transición entre la temperatura de los 0 grados y aproximadamente los 5 grados aproximadamente. Luego, a partir de los 5 grados hasta los 100 grados, el agua va a estar en estado líquido y se va a comenzar a vaporizar cuando llega a los 100 grados. A una temperatura mayor de los 100 grados,
el agua se vaporiza totalmente o se vuelve gas. Entonces tenemos que un cambio físico muy común es lo que ocurre en la fase del agua, donde puede pasar de sólido, líquido o gaseoso y viceversa. Siguiendo con los cambios físicos, tenemos un ejemplo que ofrece el libro de la dilatación térmica. La dilatación térmica es el aumento de la longitud o el volumen de una sustancia producto de la absorción de calor. La dilatación térmica es el aumento de la longitud o el volumen de una sustancia producto de la absorción de calor. La dilatación térmica es muy famosa ya que, como puedes notar, un metal, por ejemplo, al absorber calor, incrementa su tamaño. ¿Te ha pasado alguna vez en tu casa o en la casa de algún vecino que cuando hace mucho calor es complejo abrir las puertas de las rejas de metal? Se traban o, o es difícil de abrir. Eso es porque en verano, por el aumento de calor, los metales que componen la reja absorben este calor y dilatan su tamaño. Se dilatan térmicamente. Y eso es un cambio físico, ya que por absorber calor aumentaron su tamaño. Cabe destacar que una característica de los cambios físicos es que hay algunas ocasiones en las que este cambio es reversible. En el día quizás la reja, por la temperatura alta, cuesta abrirla, pero ya cuando llegue la noche y la temperatura comience a refrescar, este metal va a volver a su tamaño natural y la reja se va a poder abrir de buena manera. Entonces los cambios físicos en algunas ocasiones son reversibles, pueden volver hacia atrás, como en el caso del agua, donde de sólido pasó a líquido y de líquido pasó a sólido con el solo hecho de cambiar la temperatura. Un ejemplo clásico que también ocurre en verano es dejar una botella con agua llena, una botella con agua llena en el refrigerador, perdón la modulación, dejar una botella con agua llena en el refrigerador y pasado un tiempo esta agua va a empezar a expandir su tamaño, llegando incluso a romper esta botella. Esto también ocurre gracias a la dilatación térmica. El agua se dilata o aumenta su volumen cuando se expone a temperaturas muy bajas. Es por eso que no es recomendable dejar botellas plásticas llenas a congelar, porque el agua se dilata y puede romper esta botella y vamos a quedar con un bloque de hielo rompiendo el plástico que compone la botella. Entonces, hasta el momento tenemos dos ejemplos de cambios físicos. El cambio de estado, por un lado, y la dilatación térmica. Y nos falta ver el otro ejemplo que ofrece el libro, que es el cambio de forma. La aplicación de fuerzas puede provocar la deformación momentánea o permanente de un objeto. El cambio de forma es bastante conocido porque permite, como lo dice, cambiar la forma de un cuerpo. Al moldear plasticina, yo puedo cambiar la forma de esta plasticina porque estoy aplicando la fuerza necesaria para hacerlo. También puedo cambiar la forma de mi pelo. Yo puedo alisarme el pelo o puedo encresparme el pelo y estoy cambiando la forma, pero no estoy cambiando su composición. Incluso puedo cambiar el color de mi pelo tiñéndomelo, pero mi pelo va a seguir siendo pelo, aunque le cambie el color o aunque le cambie su forma de ondulado a liso o de liso a ondulado. Y también se puede ejemplificar que el cambio físico es reversible, porque de pelo liso puedo pasar a pelo rizado y de pelo rizado puedo pasar a pelo liso y mi pelo liso siempre va a desear volver a su estado natural. Otro ejemplo clásico de un cambio físico es el choque de un auto. El choque de un auto afecta la estructura del auto y se puede hacer un poco complejo por dinero o por no tener los recursos para hacerlo, de volver a la normalidad, pero puede ser reversible, como el caso de la plasticina, del color de pelo, de la forma del pelo o de los estados de agua. Entonces tenemos que los cambios físicos, primero que todo, pueden ser reversibles, absorben o liberan energía. Absorben energía, por ejemplo, en el caso de la plasticina, que absorbe la fuerza que le aplico para deformarla,
o libera energía en caso del agua que está a punto de hervir, que está liberando calor al medio. Aquí unas características típicas del cambio físico. Primero, y esto es importante que lo notes, el cambio físico no cambia la identidad química de la materia. La materia sigue siendo materia, solo que cambió su forma, o cambió su color, o su densidad, etc. Entonces tenemos como primer punto, el cambio físico no cambia la identidad química de la materia. Como segundo punto, el cambio no puede o no ser permanente. Perdón, hay un pequeño error ahí. El cambio puede o no ser permanente. Entonces, puede permanecer en el tiempo o se puede revertir. Y por último, el cambio físico absorbe o libera energía. Puede absorber la fuerza de un choque en el caso del auto o liberar la energía en el caso del agua que está a punto de hervir. Entonces, tres características clave del cambio físico. Puede o no ser permanente, nunca va a cambiar la identidad química de la materia y puede o no absorber energía. Entonces, una pequeña actividad. Menciona tres ejemplos de cambio físico diferentes de los anteriores y justifica cada caso. Entonces te voy a dar unos segundos para que en tu mente y luego lo anotes con calma en tu cuaderno, pienses tres ejemplos de cambios físicos diferentes de los anteriores. A tu alrededor, ¿está ocurriendo algún cambio físico? Quizás en la cocina. Al cocinar siempre se producen cambios físicos. O puede ser en tu mesa cuando te estás tomando el té. Piensa, ¿hay algún cambio físico que está ocurriendo a tu alrededor o que hayas vivido durante esta mañana? Piensa en tres casos y anótalos en tu cuaderno. Vamos a pasar ahora a lo que es un cambio químico. Los cambios químicos son transformaciones que se producen en la composición y en las propiedades de una o varias sustancias, a partir de lo cual se generan otras distintas. Generalmente podemos distinguir un cambio químico porque viene acompañado de fenómenos observables o medibles. Sé que suena un poco complejo, pero lo vamos a explicar en palabras sencillas. Los cambios químicos, primero que todo, se tienen que entender como una transformación de la materia. La materia pasa a ser otro tipo, se pasa a clasificar en otro tipo de sustancia. Por eso es más simple distinguir un cambio físico de un cambio químico, porque en el cambio físico no hay transformación de la materia, no se produce una sustancia diferente a la original. En el cambio químico sí se realiza. Si te fijas en el libro, nos ofrecen unos ejemplos de lo que es un cambio químico. Podemos observar un cambio químico ahora en el otoño, cuando las hojas de los árboles comienzan a caer y empiezan a cambiar de color. ¿Por qué cambia de color las hojas de los árboles? Puedes averiguar y me puedes escribir a mi correo petobar@cmch.maristas.cl. Te voy a dar un pequeño adelanto por la clorofila. ¿Pero qué pasa con la clorofila en las hojas? Puedes averiguarlo y me escribes. Un cambio químico también puede ser liberar o absorber calor por medio de un encendedor. Cuando encendemos un chispero o un encendedor, se libera calor y eso es un cambio químico, ya que el gas que emana este encendedor cambia a una chispa, por ende cambia de sustancia. Otro muy bonito que a mí me gusta mucho de ejemplo de cambio químico es cuando las luciérnagas o las medusas producen su propia luz. El producir luz propia, bueno, se puede deber a diferentes factores como la alimentación rica en bacterias que son fluorescentes. Es un fenómeno que es un cambio químico, ya que la emisión de luz eh, está basada en la alimentación del animal, como el de la medusa y la luciérnaga. ¿Sabías tú, como un dato freak, el primero de la clase, que hace tiempo ya no doy datos freak,
Bueno, si quieres que los dé, tienes que mandarme tu correo haciendo tu aporte. Em, las medusas son catalogadas como animales, algunas, como animales que son inmortales, ya que al morir una medusa, esta reinicia su ciclo vital y no muere nunca. Entonces, cuando te pregunten si sabes de algún animal que sea inmortal, puedes nombrar la medusa y vas a dejar sorprendido a tu familia o a tus amigos. También tenemos algunos fenómenos que se presentan como ejemplos de cambio químico, como es el caso de la combustión. La combustión es una reacción entre el oxígeno y un material oxidable. ¿Qué quiere decir esto? Que el oxígeno reacciona con otro material y produce una llama o fuego y libera energía. Entonces, el cambio químico de combustión es un cambio químico porque el oxígeno reacciona con otra sustancia química para formar la llama. La descomposición también es un tipo de cambio químico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una manzana en la cocina que comienza a llenarse de hongos, estos hongos se van a alimentar de la manzana y la van a empezar a descomponer en partículas más pequeñas, ¿cierto? Entonces, además de producir un cambio físico, porque está dañando la manzana, porque la manzana se ve notoriamente dañada, también es un cambio químico, porque los hongos se están alimentando de esta manzana. La fermentación también es un tipo de cambio químico, porque una levadura se alimenta de la masa del pan liberando oxígeno, y el oxígeno es un gas. Por ende, esta levadura llena de oxígeno la masa de pan y ésta comienza a expandirse, como cuando em, nuestra mamá o nuestro papá o nuestros hermanos hacen pan en la casa y le echan levadura para que la masa suba. Ese fenómeno de que la masa suba se produce porque la levadura añadida libera oxígeno y este oxígeno duplica el tamaño de la masa. Otro ejemplo que nos ofrece el libro es el ejemplo de la oxidación. La oxidación es un fenómeno que se produce en un metal que cede electrones. Estos conceptos los vas a ver más adelante en octavo básico, pero es bueno saberlo desde ya. La oxidación se produce porque el metal cede electrones y pierde estos electrones en su composición, lo que permite que el oxígeno dañe este metal y se comience a oxidar con el tiempo, que se presente como una partícula oscura y el metal deje de parecerse a lo que era cuando estaba nuevo. Entonces tenemos que los cambios químicos, primero que todo, son transformaciones que se producen en la materia por una reacción química. Eso es lo importante. La materia sufre un cambio que puede o no ser reversible, pero esta materia pasa a ser otro tipo de sustancia. Por ejemplo, en la hoja que era verde pasa a ser café, pero también eso se explica por la investigación que puedo realizar porque la clorofila ha perdido la presencia en las células vegetales y eso hace que las sustancias que antes producían las hojas cambian. Un ejemplo también de cambio químico puede ser la formación de sarro en el hervidor de agua, porque lo que antes era agua con algunas partículas metálicas precipitan y forman el sarro. Entonces todas las partículas que estaban contenidas en el agua pasan al hervidor, se aglutinan o se juntan y se aprietan y se compactan mucho, formando lo que conocemos como sarro. ¿Sabes cómo eliminar el sarro en un hervidor? ¿Con qué elemento puedes limpiar este molesto desecho del hervidor? Podrías averiguarlo. Y una vez que lo averigües, podrías animarte a limpiar tu hervidor y así ayudar un poco en los quehaceres de la casa. Aunque ya sé que lo haces porque eres un buen alumno y ayudas en las tareas del hogar, obviamente. Algunas características de los cambios químicos son las siguientes.
existe un cambio en la identidad química de la materia. El cambio es permanente, no se puede volver atrás. Una o más sustancias se consumen, o al menos parcialmente. Esto es súper importante. Una o más sustancias se consumen. Por ejemplo, cuando hablábamos de combustión, yo puedo quemar una hoja de papel y esta hoja se va a consumir, va a desaparecer si es que no detengo el fuego. Como este papel se está quemando por el fuego, ese papel quemado ya nunca más va a poder volver a ser papel. Por ende es un cambio químico. ¿Por qué? Porque perdió su identidad. Se volvió ceniza, ¿cierto? Otra característica es que una o más sustancias se forman. Y por último, al igual que los cambios físicos, se absorbe o se libera energía. La voy a nombrar nuevamente para que las puedas anotar. En los cambios químicos existe un cambio en la identidad química de la materia. Existe un cambio en la identidad química de la materia. Punto 2. El cambio es permanente. 3. Una o más sustancias se consumen. 4. Una o más sustancias se forman. Y por último, se absorbe o se libera energía. Tenemos un cuadro comparativo de lo que es un cambio físico y un cambio químico. Tenemos que por un lado, en el cambio químico, hay un cambio en la identidad química de la materia. En cambio, en los cambios físicos no cambia la identidad química de la materia. Podemos graficarlo con el papel. Si yo corto el papel sigue siendo papel, solo que está cortado en un extremo. Y el corte que quedó también sigue siendo papel. Pero si yo quemo este papel y lo transformo a cenizas, esas cenizas ya nunca más van a poder ser una hoja de papel en la que yo use para escribir. Por ende, esa combustión se clasifica como cambio químico. En un cambio físico, el cambio puede o no ser permanente. Yo puedo volver a la normalidad mi pelo rizado, la forma de mi plasticina o el choque de un auto. En cambio, en los cambios químicos, el cambio es permanente, dura para siempre. La hoja que una vez se secó ya no puede volver a ser verde. Y algo en común que tiene el cambio químico y el cambio físico es que en ambos se absorbe o se libera energía. Recuerda que ante cualquier duda me puedes escribir a mi correo petobar@cmch.maristas.cl. Y llegamos al final de la clase. Sé que muchos están lamentando este momento, pero llegó el momento de parar y descansar, no sin antes hacer un resumen de lo que fue la clase. En la clase 1, 2 y 3 vimos la clasificación de la materia, eso ya lo tenemos claro. Y en esta clase vimos los cambios que puede presentar la materia, que pueden ser físicos o químicos. Los cambios físicos pueden o no ser reversibles, pueden liberar y absorber energía y nunca van a cambiar la composición de la materia, solo van a cambiar su estado. Algunos ejemplos pueden ser cortar un papel, rizar mi pelo, manipular plasticina, chocar un auto, machacar una mesa, etc. Por otro lado, tenemos los cambios químicos. Los cambios químicos pueden absorber o liberar energía. Los cambios químicos son permanentes, van a durar durante todo el tiempo y siempre va a haber una reacción química entre dos sustancias y la materia se va a transformar en otra sustancia. El ticket de salida es un cuadro con una tabla clasificatoria muy simple de hacer. Tenemos algunos ejemplos en una columna y en otras columnas tenemos cambio físico y cambio químico. Tenemos un ejemplo, asar un pimentón hasta quemarlo. ¿Eso será un cambio físico o un cambio químico? Te voy a ayudar en la primera. Asar un pimentón hasta quemarlo se clasifica como un cambio químico. ¿Por qué?
porque si yo expongo el pimentón al fuego, este se va a quemar hasta transformarse en ceniza. Por ende, el pimentón va a dejar de ser pimentón. Por ende, pongo una cruz donde dice cambio químico. La 2. Cuando se rompe una hoja de papel en varios pedazos. Esa ya es más simple, ¿cierto? Es cambio físico, porque el papel sigue siendo papel, solo que ahora está destrozado. Coloco una X abajito de donde dice cambio físico. Y así con los demás ejemplos. Cuando se saca un helado del refrigerador y se derrite, cuando se deja reposar la masa con levadura y la masa sube, romper un lápiz, cuando una cadena de plata se oxida o cuando vemos una luciérnaga brillar. Entonces, súper simple. Cada ejemplo se debe clasificar como cambio físico o cambio químico según lo vimos en la clase. La fecha de entrega de este ticket de salida es hasta el día martes 9 de junio. Hasta ese día puedo esperar tu tarea realizada en mi correo petobar.cmch.maristas.cl. Estaré muy atento a tus respuestas y a tus datos freak, que a mí ya se me están acabando. Entonces necesito que me mandes algún dato para poder publicarlo en las clases que vienen y que así sea algo más dinámico. Recuerda que si no pudiste escuchar o te quedaste atrasado o atrasada en el contenido, me puedes escribir al mail y yo te ayudo desde ahí. También te puedo mandar el PowerPoint que estoy usando si no tienes acceso a YouTube y podemos trabajar juntos en el ticket de salida. No hay excusas para no aprender, así que manos a la obra y nos estamos escuchando la próxima semana. Me alegra mucho que poquito a poco nos estemos acostumbrando a esta nueva modalidad y que le estemos sacando provecho. Es un trabajo arduo y muy agotador y me gusta que muchos estudiantes de séptimo estén respondiendo de buena manera porque eso es gratamente motivante. Así que muchas gracias a ti por escuchar, a tus apoderados y a las personas que te apoyan también, muchas gracias. Y voy a estar muy contento de recibir sus mensajes. Que estén muy bien, nos vemos ojalá pronto. Un abrazo a todos.